Bueno, me presento ante todos, profesor, muy buenos días. Soy el estudiante Carlos Iván Peralta Castillo, del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, de la carrera profesional de educación primaria del segundo ciclo. En este momento me ha tocado leer, explicar y narrar la obra Rosa Cuchillo. Antes de narrar la obra Rosa Cuchillo, quiero decir que su escritor de esta obra fue Óscar, Óscar Colchago, fue el autor, escritor de esta obra. Esta obra se desarrolla en un pueblo de una región andina de nuestro país, quiere decir en la parte sierra, dice. El personaje principal, Rosa, Rosa Huanca, más conocida como Rosa Cuchillo, que es la de la protagonista de quien más va a hablar, dice que fue una niña que creció en medio de la adversidad del campo. Dice que Rosa, desde como fue huérfana, fue fue una niña trabajadora, una niña valiente, con un carácter fuerte. Dice que ella desde muy pequeña, ella siempre trabajaba, ¿no? Siempre trabajaba para sobrevivir. Dice que una niña muy pequeña, siempre su tarea principal siempre fue cuidar los maizales con su perro Guaira. Con su perro Guaira. ¿Qué quiere? Su perro Guaira tenía las características siguientes. Era un perro negro que tenía, digamos, una mancha o una parte pintada del ojo, ¿no? Digamos, el pelaje. Dice, entonces, ellos siempre correteaban las aves. Como ella quedó huérfana desde pequeña, tenía que esforzarse por la vida, ¿no? Ella, con el tiempo, con el paso de los años, mientras fue creciendo, tuvo un hijo llamado Liborio. Este, este, este joven murió a causa de las guerrillas que había, ¿no? En el pueblo, había muerto por eso. Entonces ella, a pesar de que él había muerto, ella quería, esa nostalgia por haber perdido a su hijo, a ella lo fue entristeciendo y ella quería, digamos, buscar a su hijo, ¿no? Esa pena, digamos, que lo hizo que ella falleciera, pero ella quiso buscar el alma de su hijo. Entonces ella, ¿qué hizo? Ella, empezó a transitar, a buscar digamos, el alma de su hijo porque quería quizás abrazarlo por última vez. Entonces ella escuchó el ladrido de un animal, ¿no? Entonces conforme más se iba acercando, este ladrido era de su perro que ella había tenido, su perro llamado Guaira. Guaira. Ella miró a su perro con gran felicidad y su perro movió la cola por la alegría de volverla a ver. Entonces ella le pregunta, ella de alegría porque su perro lo había matado un puma. Lo había matado un puma y desde ahí ya no lo había vuelto a ver. Entonces ella le pregunta al perro, ¿qué haces acá? ¿Para qué has venido? Entonces Guaira, su perro le responde y ella le dice, el perro le dice, he venido porque tu hijo me ha dicho que vendrías y me ha mandado a recibirte, pues, a indicarte para que llegues al objetivo. Entonces, al objetivo que era encontrarte con tus padres, su hermano y su hijo, ¿no? Y también y demás familiares que habían desaparecido, que habían fallecido. Mientras ellos caminaban, seguían su rumbo, seguían el camino, la luna era la única que les alumbraba, pues, ¿no? Por el campo. La luna era su único foco, su única luz que les alumbraba. Entonces ellos vieron un hombre alto que se acercaba. Vieron un hombre alto que se acercaba, digamos, una apariencia o una forma esquelética. Una esquelética que se acercaba cada mes
cada vez más cerca. Entonces ellos tuvieron miedo. De los ojos de aquel hombre que se acercaba, prendían fuego. Digamos que era un alma perdida, ¿no? Entonces esa alma quería robarle su alma a Rosa Cuchillo para que él quede libre, ¿no? Y poder salvarse. Pero su perro Guaira, este, empezó a ladrar con gran ferocidad para que el alma deje de acercarse. Entonces él empezó a ladrar, empezó a ladrar, y esa alma que se acercaba tuvo miedo porque vio los colmillos, vio, vio los colmillos. Entonces alejó. Entonces Rosa Cuchillo le dice al perro, ¿y quién es esa alma? El perro se adelanta y le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú y qué quieres? Le dice, soy una persona que ha muerto a causa de un rodamiento por la peña, por haber arado las tierras. Entonces Guaira, el perro, nuevamente empezó a enseñar sus colmillos y lo ahuyentó. Luego ellos contentos, siguieron su camino para seguir, ¿no? Siguieron su camino para seguir con su objetivo, que era buscar a sus familiares, ¿no? Que ya habían fallecido, quería verlos por última vez. Entonces ellos mientras van caminando, encuentran nuevamente a una persona atacada por digamos, nuevamente por un cerdo, eran almas. La persona no podía defenderse. Entonces ellos al verlo sintieron piedad y el perro, Guaira, se acercó y empezó a ladrar, pero el cerdo no hacía caso. Entonces empezó a ladrar con más ferocidad, igual que con el alma anterior, empezó a ladrar, enseñó sus colmillos. Y el perro Guaira aquí, como era valiente, quiso irse a atacarlo, pero el cerdo dejó. El cerdo, al ver los colmillos del perro, tuvo miedo. Y entonces abandonó el camino y se marchó, ¿no? De miedo. Entonces Alma, como agradecimiento, como ayuda, quería ayudarlos, ¿no? Quería ayudarlos, dijo que les ayudaría porque lo habían salvado. Luego, como ellos se vieron un ave, es decir, un cóndor que se iba acercando a ellos. Entonces al seguir su camino, ella al seguir su, ella nuevamente siguió su camino, y el cóndor el perro le pregunta al cóndor, le dice, ¿sabes quién es ella? Sí, le dice, es Rosa Cuchillo. Es Rosa Cuchillo. Entonces, ese cóndor era el alma de su esposo, ¿no? Entonces, esta Rosa Cuchillo quería que el cóndor se detenga para que le pregunte, ¿no? Pero le dice que no tenía tiempo porque su padre Dios lo había mandado a hacer una misión y estaba apurado. Entonces se despidió y entonces y se fue, pues, ¿no? Se fue. Luego ellos siguieron caminando nuevamente. La luna era su único guía. La luna era su única luz porque estaba oscuro, ¿no? Estaba oscuro. Ustedes saben que cuando hay plantas en el campo así, la luna es el único que nos alumbra. Entonces, como estaba oscuro, ellos escuchan un violín y ven una persona que se iba acercando cada vez nuevamente más. Escuchaban una armonía muy hermosa, ¿no? Y eso era el alma de un hombre que él regresaba, ¿no? Regresaba y las almas al oír ese sonido no se acercaban a Rosa Cuchillo de miedo. Y él le dice que ya se regresaba a la tierra porque aún no había muerto, no había muerto. Luego Rosa Merino le dice gracias nuevamente por haberlo ayudado. Y luego Rosa encuentra un grupo de almas conforme ella iba avanzando y pregunta por su madre. Luego, luego que su madre le encuentra a su madre y le dice al alma de su madre, ¿no? Se abraza y le dice que ella había fallecido de a causa de pena porque su hijo había muerto en las guerrillas, ¿no? En esas guerras que habían antes, en esos tiempos. Entonces a su madre le va contando como ella quedó huérfana de pequeña, que ahora le decían Rosa Cuchillo porque como ella quedó huérfana, vivía en una cabaña.
Entonces en esa cabaña, cerca de esa cabaña habían gentes y siempre hay, digamos, gente mala, ¿no? Entonces un señor malo quería aprovecharse de ella, pero esta niña valiente cogió un cuchillo para defenderse y logró ahuyentar al malo. Y no le hicieron nada malo, ¿no? A esta pequeña niña, porque Dios le dio valentía, la ayudó para que enfrente al malo. Luego también le contó que también había tenido su esposo y había tenido un hijo. Y su esposo había sido una muy buena persona porque la quería bastante ella. A pesar de eso, su esposo la había aceptado a ella embarazada. ¿Qué quiere decir? Que la había aceptado embarazada a pesar de que su hijo, el hijo que ella esperaba era de otro hombre, pues, ¿no? Entonces su esposo había sido una buena persona. La había aceptado con todo su hijo llamado Liborio. Y luego le había dicho que su esposo había fallecido y su hijo Liborio había crecido, pero había sido víctima de las guerrillas que hubieron en esos tiempos, ¿no? Luego, luego siguen, luego ella se despide de su madre y ella quiere seguir buscando más a sus familiares, ¿no? Luego pregunta por su hermano, y como su hermano le dicen que ahí estaba, pero como su hermano había fallecido muy pequeño y ya había pasado tiempo y había crecido, entonces a su hermano ya no lo conocía, pues no, ya no lo conocía porque ya estaba más grande, ya, entonces ella siguió avanzando. Entonces, como siguió avanzando, ella ella estaba buscando a su perro Guaira para que lo guíe, ¿no? A su perro Guaira para que lo guíe y su perro no estaba, pues no estaba. Entonces ella, caminando, llega a un río, a un lago. Entonces este lago era negro. Este lago era negro, ella se moría de sed por tomar. Ya no soportaba más la sed. Entonces ella quería tomar agua, pero como no soportaba la sed, justo que iba a tomar agua de ese lago negro, aparece una persona y esa persona le dice que no tome porque esa agua es sangre. Esa agua es sangre de todas las personas que habían muerto, pues, ¿no? Y ella le pregunta, le dice, tengo sed, y le dice que no tome, y le dice, ¿qué pasa con los bebés que no encuentran la salvación, que fallecen? Le dice, esos bebés, algunos que no encuentran la salvación, se transforman en duendes. Y esos duendes molestan de su misma, a los mismos niños, ¿no? De la misma especie, de su misma edad. Y le dice, y con los adultos que no encuentran la salvación, entonces esta persona le dice que los adultos que no encuentran en la salvación, algunos se vuelven almas malas, ¿no? Que paran por ahí asustando a las demás, que paran asustando a los demás para poder salvarse ellos. Entonces ella con tanta sed que sentía se desmaya, cae al piso. Entonces en eso aparece su perro Guaira, su perro que le trae agua en su oreja y le da de tomar, ¿no? Le da de tomar a Rosa Cuchillo, que su verdadero nombre era Rosa Huanca. Ya le da de beber, ella recupera, recupera y luego se levanta. Entonces tenían que cruzar un río. Entonces su perro Guaira le dice, toma mi cola, porque cruzaremos para poder seguir con nuestro destino, que es encontrar a tu hijo Liberio. Entonces coge de su cola y logran saltar el río, ese río negro. Entonces una vez que logran saltar, se da cuenta que Rosa Cuchillo se mira, le dice, mira, el perro Guaira le dice, mírate en tu rostro en el agua, y se da cuenta que había rejuvenecido, se había vuelto una mujer hermosa. Luego el perro se había transformado en un joven, y luego ven el alma, al fin encuentran el alma de su hijo, ¿no? Esta mujer encontró el objetivo, luego la abraza a su hijo. Es una escena bastante conmovedora porque ella logra encontrar a su hijo que tanto quería y por culpa de esa nostalgia ella había fallecido. Este, es una historia bastante triste, pero al final un poco de alegría porque logra pues su objetivo. Así como todos tenemos un objetivo en la vida, ella lo abraza y le empieza a contar. Le da un beso en la mejilla y un fuerte abrazo. Le dice que al fin lo había encontrado. Entonces, esta historia
como ella encuentra lo que había querido, culmina, culmina de esta manera. Me ha parecido una obra bastante conmovedora que te conmueve de principio a fin, porque sabemos que la familia, los padres y los hijos, para los padres somos unas personas bastante importantes que influyen en nuestro estado de ánimo, que nos impulsan a seguir adelante, a cada día esforzarnos, a aprender de nuestros errores y superarnos en la vida, ya que nuestros padres siempre dan lo mejor por nosotros y nosotros como hijos tenemos que saber, digamos, saber, saber repercutir ese gran esfuerzo que hacen, ¿no? Eso ha sido mi narración. Quizás no ha sido perfecta, pero he tratado de dar lo mejor de mí. Gracias.